3 enseñanzas clave en este capítulo 12 y no las voy a poder cubrir todas porque vamos a salir hasta las 6 si lo hiciera y no es la idea, pero voy a enfocarme en 2 y estaba meditando sobre cuál sería la mejor forma de exponer sobre los dones del Espíritu y lo que voy a hacer ahorita es, vamos a verlo en bloques. El primer bloque van a ser los dones del Espíritu, que eso está del versículo 1 al 11. El segundo bloque es el cuerpo de Cristo, que está del versículo 12 al 27. Y vamos a ver un tercer bloque, que es el propósito y uso correcto de los dones, que eso es versículo 28 al 31. Lo que vamos a ver hoy va a ser una introducción a los dones y nos vamos a enfocar en el bloque 2, que es el cuerpo de Cristo. Porque si no entendemos, mis hermanos, la verdad sobre el cuerpo de Cristo, vamos a hacer un mal uso de los dones. Entonces, los dones es algo que siempre nos llama la atención, ¿no? Quiero descubrir mi don. Ven y, no sé, saca el mejor don que Dios te ha puesto, ¿no? Y los dones suele ser algo que al cristiano como el que le emociona, pero hay algo bien interesante. El cuerpo de Cristo debería de guiar nuestro uso de estos dones. Y vamos ahora sí a la palabra. Versículo 1 del capítulo 12. Si me ayudan a leerlo, vamos a leerlo del 1 al 3. ¿Quién me ayuda a leerlo? 1 Corintios 11, del 1 al 3. 12, perdón, 12. Yo lo leo del 1 al 3. Sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos reunimos aquí para poder conocerte, Señor, y para poder salir transformados. Te pido, Señor, que esta mañana tú guíes mis labios, guíes mi mente y mi corazón a hablar las palabras que tú has destinado a cada uno de mis hermanos. No es coincidencia que ellos estén hoy aquí. Tú has determinado en tu eternidad que ellos estuvieran aquí escuchando este mensaje. Así que a mí dame la sabiduría para poder hablarlo y a ellos darles el entendimiento para poder abrazar tu palabra. Te agradezco por tu Espíritu precioso que mora en cada uno de nuestros corazones y nos hace llamarte Señor. Te doy gracias. Amén. Pues miren, mis hermanos, la primera parte de este capítulo, Pablo tiene un motivo y les dice, no quiero que, dice, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La clave para entender todo el capítulo, mis hermanos, está en este versículo. Y la palabra es ignorar. Si tú subrayas o estás acostumbrado a tomar notas, esta es una palabra clave, ignorar. No quiero que ignores. La ignorancia de este tema genera muchos problemas en las iglesias actualmente todavía. Y les dice, no quiero que ignores sobre los dones espirituales. Los corintios tenían muchos dones. Y ahorita voy a definir qué es un don espiritual, ¿no? Porque a lo mejor para los que son nuevos o desconocen del lenguaje cristiano, dicen, ¿qué es un don espiritual, no? Ahorita lo voy a definir. Pero nada más quiero hacerte ver. En Corinto había demasiados dones. De hecho, en 1 Corintios 1:7, no vayan allá, se los voy a leer muy rápido. Pablo les reconoce eso, les dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto, había muchos dones en la iglesia, pero había mucha carnalidad, había inmoralidad, había divisiones, había un montón de problemas. Entonces, los dones, mi hermano, no es la manifestación de dones, no es garantía que alguien esté caminando correctamente en el Señor. Por eso Pablo les está diciendo, no quiero que ignores la verdad sobre los dones. Y les dice aquí, les va a dar toda una cátedra de doctrina, porque pudiera haberles dicho, no quiero por favor que estés hablando en estas lenguas durante el servicio, no quiero por favor que profetices cuando está profetizando el hermano tal. No se enfocó a dar instrucciones nada más, va a hablar de una doctrina que es el uso correcto y el cuerpo de Cristo. Ahora, un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, mira,
la palabra en griego que está escrita, porque esta carta se escribió en el idioma griego, la palabra que ocupa para don espiritual es la palabra neumática, que se escribe pneumática. Y está dividida. ¿Alguien se acuerda de su clase de etimologías de la preparatoria? Yo sí me acuerdo, ¿no? Y cómo desmenuzabas la palabra para poder entender el significado. Algo así es aquí. La palabra pneumática o neumática está compuesta por dos palabras, que es neuma, que significa espíritu, y carismata, que significa acto de gracia de Dios. Entonces, si tú quieres definir el don espiritual, el concepto que tú y yo podemos entender es un talento o una capacidad dada por misericordia. No es algo que puedas comprar, no es algo que puedas conseguir en una escuela, o no es algo que alguien te imponga manos y te diga, yo te doy el don de tal cosa. No es eso. Es un talento, una capacidad que proviene de el Espíritu, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, había diferentes problemas por la ignorancia de este concepto. Y este problema estaba en dos perspectivas. Uno, había abuso del uso de estos dones. Como lo vamos a ver en el capítulo 14, era un desorden y habla de un abuso. Pero también la ignorancia nos lleva a algo que las iglesias hoy lamentablemente practican, que es la reprensión. Muchas iglesias reprimen los dones del Espíritu por miedo, ¿no? Y entonces también es parte de la ignorancia. Y lo que necesitamos entender hoy es, ¿qué son y para qué sirven los dones? Y les digo, esto nada más es una breve introducción, porque sí me gustaría destinar todo un estudio a explicar los dones, pero ahorita nada más es para definirlos. Y en el versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Esta es una advertencia. Los peligros de ignorar los dones te ponen en riesgo de lo que dice aquí. Cuando eras gentil, se te extraviaba llevándote como se llevaba a los ídolos mudos. Y hoy lo que vemos en muchas iglesias es que al ignorar la verdad de los dones espirituales, caen en idolatría a personajes que con manifestaciones sobrenaturales emocionan a las personas y las hacen cautivas de un movimiento o de una ideología. Y date cuenta, hay hoy lamentablemente muchos malos testimonios de ministerios que han hecho un mal abuso de los dones a su favor, pero también tenemos el otro extremo, los fundamentalistas que completamente bloquean la manifestación por estos miedos, ¿no? De abusar y de manipular a las personas. Ambas son una ignorancia. Por eso el Espíritu Santo, a través de este capítulo, quiere que tú y yo entendamos cuál es la función y cómo tú y yo podemos hacer un uso correcto de estos dones. Ahora, Pablo les dice esto muy claro, les dice, si tú ignoras, probablemente seas como antes cuando se te llevaba los ídolos mudos. Dice, por tanto, versículo 3, o por tal motivo, la conclusión de estos primeros dos versículos, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mira, la manifestación de los dones espirituales glorifican siempre al Señor. Nunca van a glorificar a una persona. Si hoy una manifestación del Espíritu glorifica a una persona, pues hace anatema a Jesús. No le está dando la honra a Jesús. Y son blasfemias. Finalmente, ¿por qué nos dice aquí algo bien interesante? Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mira, mi hermano, en Corinto no estudiaban la palabra como tú y yo la estudiamos ahorita. De hecho, pues esta carta ni siquiera estaba escrita, ¿no? Entonces, había una condición especial donde, más bien había un contexto histórico y una condición que ellos tenían particularmente. Como todavía la palabra de Dios no estaba finalmente escrita, pues dependían mucho de las profecías y dependían mucho también de la manifestación del Espíritu Santo para hablarle a la iglesia. Entonces, había lenguas, ¿no? Había
Tú lo ves en el Pentecostés, había manifestación de lenguas y hablaban idiomas que para ellos eran extraños, pero para otras personas lo entendían. Hay una anécdota que se escribe en uno de los libros, la verdad no sé si sea, no sé su fidelidad, pero hace mención de ellos varios autores. Es sobre es una historia donde está una persona hablando en lenguas y otra persona lo entiende, y cuando identifican lo que está hablando, es una blasfemia contra Jesús, ¿no? Por eso en parte de los dones dice que debe de haber siempre alguien que interprete las lenguas. Y hay gente que promueve el uso de lenguas. No quiero andar ahorita todo en este tema de lenguas, pero hay gente que promueve el uso de lenguas de forma irresponsable y empiezan a hablar y empiezan a decir, tú lánzate con una palabra y empieza a repetirla hasta que te sueltes, ¿no? Y no saben lo que están hablando. Y muchas veces pudieran estar hablando hasta lenguas demoníacas porque no se aseguran de que lo que se está hablando es algo guiado por el Señor. Hay todo un estudio sobre esto de las lenguas. No quiero enfrascarme en esto, pero lo que voy es, el mal uso de un don puede destruir y puede afectar a la iglesia, pero el buen uso guiado por el Espíritu hace que la gente pueda decirle y reconocer al Señor Jesús como su Señor. En la época de los Corintios, el César era un semidios. No sé si tú has escuchado o has visto seguramente más alguna película de esa época romana, donde el César era exaltado. El César era llamado Señor, el Curios. Y que un creyente le llamara Señor a un judío crucificado en una cruz era un motivo de afrenta contra el César. Entonces eso provocaba que el César y el Imperio Romano cazara a los cristianos, los persiguiera, los llevara al circo romano y los mataran. No era tan sencillo decir Jesús es el Señor como para ti y a mí el día de hoy. Entonces esta convicción es por el Espíritu Santo, date cuenta. Quizás en algún momento nos van a prohibir hablar del Señor, porque está escrito. Con toda la agenda que tú ves hoy en el mundo, donde se promueve más el progresismo y el humanismo y la diversidad, los cristianos vamos a ser llamados intolerantes, y no dudes que en algún momento nos prohíban hablar del Señor. ¿Estamos preparados para ser convincentes en decir Jesús es el Señor? Es algo que necesitamos reflexionar. Y aquí lo que nos dice el Espíritu es el quien nos capacita para llamar Señor a Jesús. Ahora, voy a hacer una pausa aquí en estos primeros 3 versículos y nos vamos a mover hasta el versículo 12. No me lo voy a saltar. Lo que les decía, quiero ahondar un poco más sobre lo que es el cuerpo de Cristo. Hasta aquí ya vimos que hay dones, que hay ignorancia y que es el Espíritu el que los da, y el Espíritu que convence al creyente de que Jesús es el Señor. Pero vámonos al versículo 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son uno solo. Así también Cristo, mira, lo voy a leer nuevamente porque aquí subrayé y me taché aquí una palabra. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo como una unidad. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Para empezar, ¿no? A lo mejor para varios de ustedes es la oblea que me daban en la iglesia católica. No estamos hablando de eso. A lo mejor para algunos ya saben qué es la iglesia, pero necesitamos, mis hermanos, conocer el concepto espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Quién de aquí es el cuerpo de Cristo? Todos somos el cuerpo de Cristo. Y ahorita lo vamos si no levantaste la mano o lo dijiste no tan convencido, espero que saliendo de esta enseñanza lo puedas entender. Hay varias analogías en la Biblia sobre la iglesia de Dios o sobre el pueblo de Dios. Lo ha identificado como rebaño, se identifica también como una viña o como una labranza, y una de las analogías que hace también la Biblia es el cuerpo, y es lo que vamos a ver
aquí más adelante. El cuerpo humano es una maravilla, es una evidencia de la gloria de Dios. ¿Alguien sabe cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Alguien estudió medicina por aquí? 206. ¿Cuántos? 206. ¿206? Ah, por allá dijeron 200 también. No, se pasaron 200. Sí, 200, más de 200, 206. ¿Cuántos órganos tiene el cuerpo humano? 79 órganos tenemos como cuerpo humano y hay más de 650 músculos que tenemos. ¿Ves la complejidad del cuerpo humano? Hay variedad de miembros, pero somos un solo cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Estamos en un sistema unificado. Pablo va a tomar este ejemplo del cuerpo para poder explicarnos la variedad de miembros, la diversidad de miembros, pero la unidad en Cristo. Y dice así, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué fuimos? Bautizados en un ¿qué? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Entonces, tú y yo somos un solo cuerpo por el bautismo en el Espíritu. Y este principio lo vemos en Romanos 6. Acompáñame allá, Romanos 6, del versículo 3 al 5, donde vamos a ver nuestra adhesión al cuerpo, porque no es como que, ay, bueno, ¿dónde compro la membresía? Quiero ser parte del cuerpo, a ver, pues, me gusta cómo es la onda en este rollo y me quiero unir, ¿no? No es así, mis hermanos. Ser parte del cuerpo de Cristo no es una membresía que se obtiene por acciones humanas, lo vamos a ver en Romanos 6, y dice así. Lo voy a leer en la traducción de las Américas, me gustó cómo la explica. Ustedes síganla en su Biblia y dice, es una pregunta. Les dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él, sumergidos, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos adheridos al cuerpo en el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que somos bautizados en Jesús en su crucifixión. ¿Qué significa eso? Morir al Alfredo que antes era y nacer de nuevo como un Alfredo que es nueva criatura. No, dice Diana que el bebé, no, eso no es nacer de nuevo. Se parece mucho a mí, pero no. Nacer de nuevo, ¿te das cuenta? En ese momento cuando tú mueres a tu anterior ser, te estás adhiriendo al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo en Romanos. Somos adheridos por el Espíritu, no somos adheridos por asistir. Si tienes ya 100 asistencias a la iglesia, ya eres adherido y bueno, ya te doy tu membresía. No es así, mis hermanos. Es por el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia no es un lugar. La iglesia somos tú y yo, somos todo el cuerpo de creyentes que ha creído y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pero aquí va a haber dos conceptos que quiero compartir. El cuerpo de Cristo se puede también identificar por la Iglesia Universal. No estoy hablando de los pares de sufrir, la Iglesia Universal de Cristo, que somos la iglesia en todo el mundo, en Corea, en Vietnam, en Noruega, en Argentina, en México. Todo creyente que ha decidido aceptar al Señor como su Salvador es la Iglesia de Cristo. De hecho, la primera vez que aparece el término iglesia es cuando, ¿alguien sabe en dónde aparece la palabra iglesia por primera vez? En Hechos vemos cómo se forma, pero un poquito antes, cuando estaba Jesús, hace referencia a la iglesia, y es en Mateo 6. En Mateo 6 cuando Pedro reconoce quién es el Señor, ¿te acuerdas? Que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan de lo que le responde? Sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Ahí aparece la iglesia como un concepto de asamblea
o unión de miembros que van a pertenecer a Cristo. Ahora, en Hechos vamos a ver cómo se forma, pero Jesús ya había hablado sobre este término de iglesia. Iglesia significa asamblea. Ahora, todas las iglesias, o las que se dicen ser iglesias, ¿realmente son el cuerpo de Cristo? Híjole, esta pregunta está interesante. La verdad es que no es así. No todos los que están reunidos hoy domingo son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el sello de garantía o el sello de adhesión al cuerpo de Cristo? Lo veíamos en el versículo 3 de este capítulo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si no han llamado a Jesús Señor de sus vidas, hay mucha gente que hoy está reunida para ver qué recibe de emociones o para ver cómo se embriaga de pensamientos positivos tocados con un poquito de sazón bíblico y no hacen a Jesús el Señor. Esa es una realidad. Por eso nosotros hemos y necesitamos no ignorar estas verdades, porque es muy fácil manipular a las personas. Aquí podemos contratar unos buenos músicos, llenar de muy buena iluminación y empezar a motivarlos a través de las emociones, pero si Cristo no es el Señor de sus vidas, no han sido parte del cuerpo, y esto es algo muy preocupante. Si Jesús no es el Señor de los que están reunidos, no son cuerpo de Cristo. Pero mi hermano, todos los que hemos recibido al Señor somos parte de una iglesia. Jesús habla de la iglesia, en este pasaje no habla de las iglesias, habla como un solo concepto que es la iglesia universal. Ahora, en el versículo 14, vamos para allá, dice: además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Ya veíamos ahí cuántos músculos, cuántos órganos, cuántos huesos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo? Como Él quiso. Vamos a ver la ilustración perfecta del cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Si tú sabes que el ojo es uno de los órganos más complejos y más maravillosos. De hecho, es la luz, ¿no?, de nuestro cuerpo. Imagínate, un pedacito de carne nos permite disfrutar toda esta vida, ¿no? Ver las maravillas de la creación de Dios, nos permite conocer muchas cosas y es maravilloso. Imagínate que el cuerpo fuera solo un ojo. Seríamos como un Mike Wazowski, ¿no? Así, todo horrible y horripilante, siendo un solo ojo. Es tan maravilloso, pero si no hubiera variedad, seríamos como un Mike Wazowski, todo horrible, ¿no? Es lo que nos está ilustrando aquí el apóstol Pablo. Necesitamos de más miembros, necesitamos de diversidad de miembros para que esto sea perfecto. Ahora, hablando de algunos elementos de nuestro cuerpo que mientras están adheridos a nosotros son nuestro cuerpo, se me viene a la mente, por ejemplo, las uñas, ¿no? O el cabello, que son cosas que pues nos desprendemos, ¿no? Regularmente, que se van cayendo, se van quitando. Mientras las uñas están en mi mano, son parte de Alfredo. Pero si yo me corto las uñas y se van a la basura, ¿Alfredo se fue a la basura? No, dejó de ser parte del cuerpo, dejó de ser parte de Alfredo. En este sentido, aunque se escuche un poco grotesco o chusco, o más grotesco puedo ir cuando a alguien le amputan una mano, o un brazo, o un pie. ¿El pie que extirpan es una extensión de la persona? No, ya no es la persona. Mientras esté en la unidad es parte de la persona, pero fuera de ella dejó de serlo, ¿no? Ahora, aquí lo que nos está diciendo es, y nos va a poner un ejemplo, es, la mano no puede decirle al ojo no te necesito, ni la boca le puede decir al pie no te necesito. Ayer que estaba estudiando esto me estaba comiendo unas palomitas, ¿no? Y entonces estaba leyendo esto y decía, sí es cierto, o sea, a pesar de que la mano tiene la capacidad de llevar la palomita a la boca, quien disfruta la palomita es la boca. Pero yo podría tratar de inclinarme para agarrar la palomita
y a lo mejor sí agarro unas, pero sería indigno estar comiendo así como animalito, ¿no? Por eso la mano tiene una función. No disfruta la palomita, no disfruta la comida, pero ayuda para que mi boca lo haga. Y esta es la parte de la funcionalidad de los miembros. Tienen una funcionalidad. Ahora, Pablo ocupa estos ejemplos con preguntas retóricas y termina en este versículo 18. Dice, todos los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, los puso como Dios quiso. ¿Quién es el arquitecto perfecto? Pues es Dios. Por más humanos que intentan hacer robots, no logran la complejidad del sistema que nosotros tenemos como humanos, y habla de que es superior quien nos ha creado, ¿verdad? Y luego dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Subraya eso. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo ¿qué? Solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Como Dios quiso, es en lo que tú y yo podemos descansar para saber que esto va a funcionar. Estamos haciendo la analogía del cuerpo, y el cuerpo funciona por la variedad de miembros. Vamos a aterrizar el avión en la iglesia. Hay variedad de miembros en la iglesia, y Dios los ha puesto o nos ha puesto como quiso para que funcione la iglesia. Y mira, hay un pensamiento que me gustó, que anoté aquí, que es el principio de unidad, no de uniformidad. Escucha bien esto. Dios nos llama a la unidad, pero no necesariamente a la uniformidad con este versículo. La diversidad del cuerpo de Jesucristo no solo es aceptable, sino esencial. Escucha esto, no todas las iglesias somos iguales. El cuerpo no puede trabajar apropiadamente si todos son manos o si todos son ojos. Hay iglesias evangelistas, hay iglesias que salen y lanzan un montón de ministerios al mundo, pero hay iglesias más locales que se enfocan en hacer crecer a la iglesia local. Y hay diversidad. Mientras el Señor sea el Señor de la iglesia, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de funciones. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién va a hablar a los presos si no hay un ministerio que vaya a la cárcel? Pero si todos nos enfocáramos en hacer este ministerio, ¿quién se encargaría de levantar una escuela o levantar un ministerio para poder discipularnos? O si todos fuéramos discipulados, pues la iglesia estaría engordecida de conocimiento, pero ¿quién iría hacia aquellas partes donde se necesita esparcir el evangelio? Entonces empezamos a ver ya diversidad. Y es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo con estos principios. Para que funcione, es necesaria la diversidad. Dice, antes bien los miembros del cuerpo, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, todos tienen una función. Ahora, déjame hablar de un segundo concepto, que es la iglesia local. Ya hablamos de la iglesia universal, como todo aquel creyente que aceptó a Cristo y se hizo parte de la iglesia. Pero hay algo bien importante y bien esencial, la iglesia local de Cristo. Ahora sí vamos a ir a Hechos 2. Acompáñame ahí, porque vamos a ver pues cómo nació la iglesia, ¿no? Y cómo el cuerpo de Cristo, que hemos visto ahorita en esta comparación, es tan semejante a la iglesia. Hechos 2. Vamos a ver en el versículo 38 cómo eran añadidos a la iglesia universal los primeros creyentes. ¿Quién me ayuda a leerlo? Es el versículo 38 y 41 del capítulo 2. ¿38 38 al 41. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios.
Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Te das cuenta? Del sermón de Pedro fueron convertidos 3,000 personas en ese momento y fueron sumados, pero no solo eso, dice que fueron bautizados y que recibieron su palabra. Entonces ahí se están añadiendo a la iglesia, pero después de ahí quedó, o sea, como bueno, ya recibí a Cristo, ya soy parte de la Grey y ya, ¿no? Viene Hechos 2:42, que es un texto muy famoso para las iglesias. ¿Quién me ayuda a leerlo del 42 al 47? ¿Qué sucedió después? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Para que Hechos 2:42 al 47 sea una realidad, se necesitan comunidades locales. Tú no puedes decir, yo voy a hacer iglesia con los hermanos de Hillsong, ¿no? O con los hermanos de Elevation, o los hermanos de Corea, ¿no? No podría, o sea, eres parte de la iglesia, pero no puedes vivir Hechos 2:42 al 47 si no eres parte de una iglesia local. Sería imposible compartir y tener en común todas las cosas. Sería imposible estar atentos a la necesidad de cada uno, porque ¿a poco tú sabes lo que le está sucediendo a nuestro hermano Chong en Corea, ¿no? O a nuestro hermano Choi, ¿no? Porque es el apellido de los coreanos, ¿no? Choi. No lo sabes, pero sí sabes que Marta tuvo una fractura y que está padeciendo una enfermedad. Es parte de tener en común las necesidades de la iglesia local. A esto se refiere el concepto de una iglesia local. Entonces, mis hermanos, la iglesia, aunque es universal, ¿sí?, debe buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. Despreciar esto es tan necio como decirle a la mano, no te necesito. Es como decirle a tu ojo, no te necesito. Entonces, los que estamos aquí reunidos, que somos parte de esta iglesia local, tenemos la bendición de poder poner en práctica esto que vemos en Hechos 2:42 al 47. Ahora, te decía hace rato, hay diversidad de iglesias y a lo mejor, pues tú lo puedes ver, ¿no? No tenemos grandes músicos, no tenemos grandes escenarios, nos equivocamos muchísimo cantando y nuestra meta no es ser perfectos en un servicio de alabanza. Nuestra meta es conocer a Cristo y hacerlo conocer a ustedes. Pero a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo sí necesito meterme en una atmósfera de adoración para poder... Y está bien si siempre termina aterrizando en la palabra y conociendo más a Dios. Hay gente que es muy extrovertida, ¿no? Y a lo mejor le gusta brincar y estar remolineando, ¿no? Está bien, es parte de la diversidad, siempre y cuando el Señor Jesús sea el centro de la reunión. Y esta es la parte de la diversidad. Hay un libro bien padre de Chuck Smith que se llama Los Distintivos Calvary Chapel, que queremos empezar a estudiarlo con ustedes los domingos, que habla de qué nos distingue como iglesia, ¿no? ¿Cuál es nuestra esencia o nuestra personalidad? Y uno de ellos es la diversidad del cuerpo. Si no hubiera diversidad en el cuerpo, pues, y hubiera una iglesia única, no habría caso de estar plantando iglesias, porque todos tendríamos que pertenecer a la misma corriente. Pero hay iglesias para personalidades muy introvertidas, hay iglesias para personalidades muy extrovertidas, siempre y cuando, recuerde el sello de garantía, ¿cuál es? Que el Señor Jesús sea el Señor de esa reunión. Ahora, versículo 22, regresamos a Corintios 12, versículo 22, dice así.
Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Aquí lo que vamos a ver ahora Pablo, llevando a los corintios, y creo que tú también lo vas a poder entender, la causa de la división en los corintios no es tan distinta a la causa de la división hoy en el cuerpo de Cristo, en las iglesias locales o en las iglesias universal, en la iglesia universal. Date cuenta, había un tema de vanagloria y orgullo en los corintios, donde decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y empezaban a dividirse porque se identificaban más con ciertos ministerios. Pero Pablo les dice aquí, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a veces vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Cuando tú volteas a ver el cuerpo humano, venía platicando hace ratito con Diana sobre eso, decía, a veces los que son más débiles son los más vitales. El corazón es un músculo, tú lo sabes, ¿no? Que bombea sangre, ¿no? Y está cubierto o está protegido por nuestras costillas. Si el corazón estuviera expuesto, sería un órgano un músculo muy débil. Y si tú le dieras un golpe al corazón, pues simplemente deja de latir y se muere, ¿no? Pero un bíceps está expuesto y es algo que puede aguantar un golpe, y que incluso pues los que van al gimnasio promueven su crecimiento, ¿no? Y es algo decoroso. Alguien que trae un buen músculo, pues lo presume, ¿no? Pero, ¿puede una persona vivir sin bíceps y sin un brazo? Sí puede. Pero ¿puede una persona vivir sin un corazón? No puede. Entonces, a veces lo que parece más débil es más vital, y esto el Señor lo puso así con un propósito. A veces los ministerios o los dones de personas menos relevantes, menos llamativos, menos decorosos, son los más vitales para una obra o para el cuerpo de Cristo. Hay personas que tú no conoces, quizás, o que a lo mejor te imaginas que existen, pero hay personas que son tan fundamentales en la iglesia que no son conocidas, pero son necesarias para que la iglesia siga caminando. Y mira, estamos en una época donde las redes sociales exaltan mucho al hombre. Date cuenta, la publicidad de muchas iglesias no es la palabra de Dios, es la cara de un hombre, es el protagonismo de una persona. Lamentablemente se empieza a exaltar el ministerio, ¿no? Y yo creo que el 95% de esa invitación a la iglesia es un predicador con luces atrás y con una llamada de ven por tu milagro, o ven por tu don, o ven para que recibas algo, y empiezan a exaltar la imagen de una persona. Pero mi hermano, lo que vemos aquí es que eso es irrelevante, porque hay gente que está orando por obras como esta. Tú nunca vas a ver, y eso es un comercial, nunca vas a ver en nuestras publicaciones de Calvary mi carota ahí diciendo ven y reúnete, porque no es por mí, es por la palabra de Dios que hay aquí. Y para que esto suceda, para que tú estés en esta silla sentado, para que yo esté predicando aquí, hay personas que tú no conoces en Puebla que estuvieron orando para que esto sucediera. No son relevantes, nunca van a estar en una red social, nunca van a ser exhibidos aquí, pero sí allá arriba. Y gracias a esas oraciones es que tú y yo podemos estar estudiando esta palabra. Son menos decorosos para algunas personas, probablemente, pero para el Señor son de gran honra y de gran gloria. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hay miembros que, aunque parecen débiles, son los más necesarios. Gracias por aquellos que oran por esta obra, porque aunque no lo sabemos o no los conocemos, hacen que esto suceda. Y dice versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que estamos platicando? Para que esto funcione, Dios determinó en su orden perfecto dar más honor a los que parecían menos dignos o más débiles. Ahora, cuando te duele el estómago, te duele todo el cuerpo, ¿no? No sé si te ha pasado que te llegas a comer unos tacos ahí medio ya echados a perder. ¿Cómo terminas? Así todo acurrucado en la cama, ¿no? Y dolido de todo. Aunque te está doliendo el estómago, es un dolor sistemático muy fuerte. Pero pues el estómago, si tú ves las vísceras de fuera, es algo grotesco y que es algo que no quisieras ver, ¿no? Pero como el estómago es algo tan vital para nosotros, que cuando nos duele en serio. Y lo mismo pasa con el dedo gordo del pie, ¿no? ¿Para qué existe el dedo gordo del pie? Para pegarte en la esquina de la cama. Te acuerdas de él cada vez que te pegas, ¿no? Pero si no tuviéramos ese dedo gordo del pie, nuestro equilibrio sería limitado. Entonces hay miembros no relevantes o no de gran decoro, pero que son importantes, y es lo que nos está ilustrando aquí. Ahora, ¿por qué, si ya entendemos este comparativo, porque es finalmente un comparativo, si nosotros cuidamos y procuramos nuestro cuerpo y nuestros miembros menos dignos, ¿por qué no somos así con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué con el cuerpo de Cristo podemos llegar como los corintios a deshonrar y a generar división y a decir no te necesito, yo no necesito de una iglesia local, son bien aburridos allá los de Calvary, o son bien, no sé, lo que quieras llamar? ¿Por qué el cristiano, algún creyente empieza a desestimar esto? Y esto, mira hermano, le pasaba a los corintios, no es algo nuevo. Y hay un comentario que me gustó que dice: las partes de nuestro cuerpo trabajan unidas, los ojos y los oídos no se sirven a ellos mismos sino a todo el cuerpo, las manos no solo se alimentan y defienden ellas mismas sino al cuerpo entero, el corazón no suministra sangre para sí mismo sino que sirve al cuerpo entero. A veces, escucha bien esto, hay una parte de nuestro cuerpo que solo vive para servirse a sí mismo. No contribuye a nada y todo lo que consigue lo utiliza solo para crecer. ¿Sabes cuál es? Esa parte del cuerpo que únicamente sirve para sí misma, busca lo suyo, no se preocupa por lo demás del cuerpo humano y lo que consigue, los alimentos, los nutrientes que consigue los ocupa solo para su propio crecimiento. Es el cáncer. Es la única parte de nuestro cuerpo que tiene esta actitud egoísta de no procurar el sistema completo que es el cuerpo. Y ahora lo mismo pasa con muchos creyentes que solamente están buscando para sí mismo el crecimiento y no les importa las necesidades de los demás. Ahora en la pandemia lo vimos mucho, ¿no? Mucho en el sentido de, como se abrieron muchas iglesias en línea, pues ya te puedes congregar donde tú quieras, ¿no? Pero muchas veces eso es un engaño para no ser parte de una iglesia local, y estás solamente buscando tu propio crecimiento y no servir al cuerpo de Cristo, como nos está marcando aquí la palabra. Ahora, déjame ya ir aterrizando el avión con el tema del cuerpo, porque les digo, no iba a acabar el capítulo, pero sí quiero que tú y yo abracemos esta verdad. Todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Creo que la ilustración del cuerpo humano ya nos dejó claro por qué. Déjame regresar rápido al 4 y 6 para ya ir cerrando esta parte. A lo mejor si tú habías leído en tu casa el capítulo 2 y pensaste que hoy iba a hablar de los dones, no te vayas desilusionado porque lo vamos a hablar la siguiente semana. Dice así, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Ya hablamos de la diversidad de miembros, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿es el qué? El mismo. Date cuenta de estas tres cosas, mi hermano. Son tres
Dice diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y lo que vemos aquí es que la diversidad de los talentos o de los dones vienen del Espíritu, la diversidad de los ministerios vienen del Señor, el que pone orden en todas las cosas, y la diversidad de las operaciones vienen de Dios. Y en operaciones se refiere como a milagros, prodigios o todas estas cosas que suceden como parte de los dones, pero quien los da es Dios, no la persona. Y pensando en esto, déjame rápido leerlo como una reseña de alguna película que vamos a ver más adelante. Dice así, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Es un regalo. Los dones del Espíritu son un regalo que tienen una función. No son para servirnos a nosotros mismos. Si tú y yo hemos entendido que somos añadidos a un cuerpo, dice aquí la palabra que el Señor, dice, porque es dada por el Espíritu, es algo que no vas a conseguir tú por tu cuenta. Es algo que va en el paquete de la salvación, si lo quieres ver así, añadido cuando tú recibes a Cristo. Ahora, no sé si te has puesto a pensar en esto, es una pregunta con la que quiero que te vayas, es ¿cuál es el don del Espíritu que me ha dado el Señor? Porque si tú encasillas los dones solamente en lo visible como enseñanza, profecía, sabiduría, etcétera, y estás ignorando los demás dones, probablemente no estés funcionando correctamente en el cuerpo. Hay un don que, por ejemplo, es muy invisible, que es el don de dar, que lo vamos a ver más adelante. Hay gente que da y que no es identificada, que no es conocida. Y no me refiero a dar recursos, da tiempo, da consejo, y está dispuesta a dar su tiempo para que otras personas puedan conocer al Señor. Y ese don de dar a veces es invisible, pero es tan vital para que la iglesia se fortalezca. Y lo que vemos aquí es que el Espíritu da a cada uno. Si tú ves en tu palabra y puedes subrayar a cada uno, no significa que solamente se los da a sus favoritos. Te lo da a ti, te lo da a ti, Jess, te lo da a ti, Moni, te lo da a ti, Cari, a ti, Bri. Todos los que estamos aquí tenemos un don ya dado. El problema es que si nosotros lo ignoramos, estamos funcionando o estamos no siendo de bendición o de edificación con este don al cuerpo de Cristo. Y esto es algo que vamos a estudiar la próxima semana, los dones, cómo funcionan en el cuerpo. Y ahora sí, vas a ver y a lo mejor vas a identificar aquel don que tú ya tienes recibido y que no lo has puesto en marcha porque lo has ignorado, o porque no has querido, o porque ya lo sabes que lo tienes y lo reprimes, ¿no? Porque puede ser también este escenario. Puedes ya saberlo y procurar desestimarlo, ¿no? Y decir, no, yo no creo que no estoy llamado para eso, mejor que lo haga alguien más. Y entonces esa es la parte en la que tú y yo necesitamos aplicar esta enseñanza. Déjame cerrar con esto. Ninguna iglesia es perfecta, mis hermanos. Ningún cuerpo, el cuerpo de Cristo como iglesia local es perfecta. Somos imperfectos porque está llena de personas imperfectas. Yo no soy perfecto. No hay pastores perfectos, no hay ministerios perfectos y la iglesia no es perfecta. Pero aún así, con creyentes imperfectos, la voluntad de Dios para su iglesia es que cada uno sea un instrumento de gracia en la vida de otros creyentes, y para eso dio los dones. Alguien que tiene un don de sabiduría va a edificarme a mí
cuando yo esté tomando decisiones incorrectas con este lugar, ¿no? Alguien que tiene un don de gobernabilidad o de orden, va a ayudarme a mí, que yo soy muy mal administrado en tiempo, ¿no? Y me va a completar y me va a edificar. Y entonces, si te das cuenta, cuando los dones se activan, empiezas a ver cómo la iglesia se va perfeccionando. La iglesia es una representación del Evangelio. No es perfecta, va a ser perfecta hasta el momento que estemos glorificados junto con el Señor. Pero la iglesia, y hay un comentario con el que quiero cerrar. La iglesia es representación del Evangelio cuando perdonamos a los demás, como cuando Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando nos comprometemos hacia los demás, como Cristo se comprometió con nosotros. Y cuando damos nuestras vidas por los demás, así como Cristo la dio por nosotros. ¿Te das cuenta? La iglesia es una representación del Evangelio. Ahora, a mí me da mucho gusto ver a personas que han permanecido, personas que han llegado. Esta es su casa. Si Dios los quiere plantar aquí, gloria a Dios. Si Dios los quiere llevar a otro lugar, gloria a Dios. El punto aquí es, si tú tienes un don para edificar en esta iglesia imperfecta y Dios te lo está mostrando, úsalo para su gloria. Si nosotros sabemos que tenemos un don y lo guardamos, bueno, hay una parábola sobre eso al respecto, que la puedes estudiar, la parábola de los dones, pero las cuentas las pedirá el Señor. Vamos a pedirle al Señor en oración 2 cosas. ¿Qué te parece? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a abrazar la verdad espiritual de la iglesia. Que nos ayude a ser parte o a pertenecer al cuerpo de Cristo, de forma que podamos reconocerlo como nuestro Señor y ser un instrumento de edificación para otros y que esto sea para gloria de Él. Pero también vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amar a los demás, que pueda darnos ese amor, que no es un amor natural, es un amor definitivamente espiritual, porque son personas que no conoces. Y déjenme compartir este testimonio. Hay una persona aquí que tiene poquito que conozco y que en la semana me escribió para preguntarme cómo iba mi suegra, y no nos conocemos mucho, ¿no? Y ya le platiqué un poquito cómo estaba el tema y la necesidad que teníamos de hacer un cambio de dólares por pesos para poder ayudar a mi suegro. Y me dijo algo que me tocó mi corazón, que me decía: no te conozco, hermano, pero como somos parte del cuerpo de Cristo, puedo ayudar en esta necesidad y puedo apoyar. Y ahí fue cuando esta enseñanza yo la pude hacer visible en mi vida. No nos conocemos, no tenemos nada en común, amigos en común, no es como otras personas que por años o por familiares nos conocemos. Y ver cómo el cuerpo de Cristo, cómo el Espíritu nos une a personas desconocidas, es un testimonio maravilloso de que esto que estamos platicando es una verdad. El cuerpo de Cristo es una realidad y nos dolemos con los que se duelen y nos alegramos con los que se alegran. Entonces, si tú has estado dudoso de pertenecer al cuerpo de Cristo en una iglesia local, déjame decirte que te pierdes una gran bendición. Y no te estoy diciendo quédate aquí. A los que son nuevos, no les estoy diciendo quédense aquí. Les estoy diciendo pertenezcan al cuerpo de Cristo, no solamente a la iglesia universal, sino a una iglesia local, y puedan ser edificados y edificar a otros con los dones que Dios ha depositado en ustedes. Vamos a pedirle estas 2 cosas al Señor y terminamos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has añadido a tu cuerpo. Gracias porque por tu Espíritu Santo podemos hoy amarte, Señor, y podemos responder a ese llamado queriendo ser parte de tu cuerpo, Señor. Danos la sabiduría para poder conocerte cada día más. Danos el entendimiento y el conocimiento para no ignorar estas verdades y caminar equivocadamente como lo hicieron aquellos corintios o como hoy muchos lo hacen. Danos el entendimiento, Señor, para poder responder a los dones que nos has dado y que podamos ocuparlos para tu gloria y para tu honra. Yo sé que esto no es una capacitación humana, esto es una capacitación del Espíritu Santo. Por eso clamo a ti, Espíritu Santo, para que a cada uno de mis hermanos puedas mostrarles el don que tienen para edificación
y que tú puedas honrarte y gloriarte con sus vidas, con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que invierten, con lo que son, Señor. No queremos, Padre, ser solamente oidores de las verdades de esta palabra, sino hacedores. Ayúdanos a caminar correctamente bajo estas verdades y danos a tu Espíritu Santo para que selle estas verdades en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.